Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 6 y 7. Isaías 40, 6 y 7. Dice la palabra del Señor: voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Saber para qué es algo, hermanos y amigos, muchas veces es fundamental para su buen y óptimo uso. Y una de las cosas donde esto que acabo de decir se cumple es precisamente la vida. Saber para qué es la vida es algo clave, comprenderlo por las Escrituras es algo clave, puesto que solo tenemos una vida. Y entonces comprender bien, tener en nuestro corazón bien firme lo que la Biblia nos dice, lo que el Señor nos dice sobre la vida que Él nos ha dado, es fundamental, es muy importante para el buen uso de nuestra vida, para optimizar esta única vida que tenemos y que se está yendo. Y entonces el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes este tema, ¿verdad? Queriendo que todos ustedes, hermanos, sean contados como sabios, porque miren, si en verdad el buen uso de la vida, ¿verdad? El bien más preciado que tenemos es la vida, la única vida que tenemos. Y si en verdad el buen uso de la vida depende del entendimiento de lo que Dios dice de ella, dedicar algo de tiempo, cada cierto tiempo, a meditar para qué es la vida, qué es lo que Dios quiere de nosotros, nos daría sabiduría y haría que nosotros seamos contados como sabios, pero además, preste atención, haría que nosotros vivamos la vida con más plenitud, ven, con más gozo, con más sentido, con más significado, ¿verdad? Entonces, queriendo que todos ustedes, hermanos, sean contados entre los sabios de este mundo, quiero invitarlos a dedicar algo de este tiempo que estamos aquí adorando al Señor para comprender mejor en nuestros corazones, ¿verdad?, cuál es la razón de nuestra vida, cuál es la perspectiva que Dios nos da de la vida y luego mirar algunas implicaciones de esa perspectiva. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado una perspectiva bíblica de la vida y sus demandas prácticas. Una perspectiva bíblica de la vida y sus demandas prácticas. Vamos a inclinar nuestra cabeza, ¿verdad? Vamos a disponer nuestro corazón y vamos a rogarle al Señor, ¿verdad?, que en verdad Él hable a nuestras vidas. Y lo que yo le voy a decir, pues por supuesto no es nada nuevo, no son cosas que ustedes no sepan. Al contrario, son cosas que ya saben, pero que el Señor quiere recordarnos hoy y ojalá sirvan para que también nos evaluemos. Ahora mismo que está empezando el año, es un buen momento, ¿verdad? Oremos al Señor. Señor, yo te ruego, Padre, que tu gracia esté sobre nosotros. Queremos meditar en este importante tema, Señor, cuál es la perspectiva que tú nos has dado de la vida y que nosotros debemos tener, que debemos incorporar, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos des un corazón enseñable, un corazón dispuesto. Te ruego que me des el vigor físico y espiritual, Señor, para hablar de estas cosas tan santas, tan buenas, tan profundas y elevadas, Señor, como lo que has determinado para nosotros. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Ayúdame también a exaltar a Cristo mientras hablo de estas cosas. Y a los hermanos, a los amigos, a los jóvenes, a los niños, dales, por favor, Señor, un corazón enseñable y dispuesto. Cuando vayamos a casa, Señor, y pongamos nuestra cabeza en la almohada, estos pensamientos sobre estas verdades sigan en nosotros, alimentándonos, alentándonos a una vida más sabia y consagrada a ti. Que así sea para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, en primer lugar, hermanos, vamos a ver la perspectiva bíblica de la vida, y para eso solamente lo que quiero hacer es
leer con ustedes, ¿verdad?, por lo menos 5 textos bíblicos claves, comentarlos muy brevemente, ¿verdad? Y a través de esos textos bíblicos, que en su corazón se afirme esta perspectiva de Dios sobre la vida, esta perspectiva bíblica de la vida. ¿Listo? Ahora, mientras leemos estos 5 pasajes, yo les voy a pedir a todos que traten de identificar qué tienen en común estos 5 textos. ¿Listo? Entonces, al final de ellos, yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tienen en común estos 5 textos? ¿Listo? Y entonces así vamos edificando nuestro corazón. Pero sobre todo yo les voy a pedir que traten de identificar qué tienen estos 5 textos en común en cuanto a la vida. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos está en 2 de Samuel 14:14, por lo menos la primera parte. 2 de Samuel 14:14. 2 de Samuel 14:14. Entonces, este será el primer texto que vamos a meditar muy brevemente, ¿verdad? Porque son 5, entonces no podemos dedicarnos así en detalle, ¿no? Porque ahora lo que queremos es solo tener una perspectiva bíblica de la vida. ¿Qué dice 2 de Samuel 14:14? Dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. ¿Ven? Aquí la palabra de Dios, hablando de la vida, dice que somos como agua derramada por tierra. Ahora, piénsenlo. Al decir cómo es una comparación nada más, ¿verdad? Entonces piénsenlo. ¿En qué sentido somos como agua derramada en la tierra? Es en el sentido de que así como ocurre con el agua que cae a la tierra y una vez regada ya no la puedes volver a poner en el vaso, en el jarro o en el tanque, la vida es así, entonces en un sentido, ¿verdad? En un sentido también su vida y la mía. Escuchen los jóvenes que están aquí. Esta perspectiva de la vida también es para usted. Usted también debe entender, aún los niños deben entender esta perspectiva de la vida. ¿Saben por qué le digo esto? Lo voy a decir más adelante de nuevo, pero es que a veces la gente más joven cree que esto de lo que les voy a mostrar es para la gente vieja. La gente que tiene canas, pero no. Ahora, tanto los jóvenes como los viejos debemos recordar estas cosas que vamos a ir viendo. Y una de ellas es que aquí la Biblia dice que tu vida, jovencito, señorita, amigo, ¿verdad?, es como el agua que se derrama. ¿En qué sentido? Que una vez que ella es derramada, no la vuelves a tomar, ¿verdad? No la puedes recoger. Así es la vida. Es decir, una vez que la muerte llegue, eso es algo irreversible, ya no lo puedes echar para atrás. Una vez que el tiempo pasa, ya no lo puedes echar para atrás. Pero veamos ahora Proverbios 27:1. Recuerde, vaya pensando qué tienen en común estos textos bíblicos, especialmente en cuanto a la vida. Proverbios 27:1. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. La palabra jactarse tiene como sinónimos presumir, vociferar, alardear. ¿Ven? Entonces, aplicado el texto, ¿verdad?, podría leerse aquí que el consejo de la palabra de Dios es: no te jactes, no presumas, no vociferes, no alardees del mañana. ¿Por qué? Porque no sabes qué dará de sí el día, es decir, no controlamos el mañana. Como le dije, no son cosas nuevas, son cosas que ya hemos seguramente meditado porque están en la Biblia, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos la quiere recordar y vamos a ver en un ratito. Y bueno, ¿y qué implica eso? ¿Qué demandas tiene esto que estamos viendo, verdad? John MacArthur comenta este texto y dice: los necios creen que conocen el futuro o que pueden afectar a su resultado, pero el futuro descansa en las manos de un Dios soberano. Y nosotros decimos: eso es verdad. Solo, como hay un canto, no sé si ustedes lo cantan, ¿no? Nada sé del mañana. No lo sé, ¿verdad? Muy bien. Santiago 4, 13 y 14. Este es un texto importante para esto que queremos hacer, tener una perspectiva bíblica de la vida.
Santiago 4, 13 y 14 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Ahí esa palabra, la idea es negociaremos, ¿verdad? Y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque, esta es la parte clave, porque ¿qué es vuestra vida? Ven, aquí tenemos la pregunta que nos interesa, ¿verdad? ¿Qué es vuestra vida? Y esta es la respuesta. ¿Qué dice? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué pasa con la neblina? Se desvanece. ¿Ven? ¿Qué es la vida? La suya y la mía. Aquí la vida es comparada con la neblina. Seguro que, si no todos, la gran mayoría de nosotros hemos ido a la sierra, por ejemplo, ¿verdad? Y tal cual, eso es lo que ha sucedido. La neblina aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en ese sentido, la vida también es así, mis hermanos. Ahora, una aclaración, ¿verdad? Planear los asuntos futuros de nuestra vida, ¿está bien o está mal? A la luz de este texto. Porque el texto dice: hey, los que dicen mañana iremos a tal ciudad. Y luego dice: no hablen así porque es que ustedes no saben qué será mañana. Entonces, ¿está bien o está mal planear los asuntos de nuestra vida? Claro, no es malo. Otros textos de la Biblia nos animan incluso y nos pueden hasta alentar a que planeemos los asuntos de nuestra vida, para vivir la vida con responsabilidad. Así que no creemos que la Biblia aquí nos esté prohibiendo, ¿verdad?, a planear los asuntos de nuestra vida. No podemos vivir en desorden. Debemos planear los asuntos de nuestra vida, escuche, de manera sabia y prudente. Eso es parte de la mayordomía de la vida. No puedo vivir así como para levantarme y hoy qué voy a hacer, no sé, lo que venga, ¿no? Nosotros tenemos que ir teniendo alguna idea, ¿verdad?, por lo menos general, organizar ciertas cosas, eso está bien. Ahora, lo que aquí Santiago está combatiendo es la idea que tienen las personas de hacer planes dejando a Dios su voluntad, sus mandamientos, sus propósitos fuera de sus planes. Y entonces eso sí hay que tener mucho cuidado. Hay gente que vive la vida como si Dios no existiera, como si Dios no hubiera dicho nada y como si sus normas y leyes, decreto, voluntad, no tuvieran nada, ninguna injerencia en la vida, lo cual es un gravísimo error. Santiago, para afirmar entonces que esto es un grave error, por eso dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es decir, mientras que nosotros somos temporales, fugaces, pronto pasamos, esa es la idea de la neblina, Dios permanece eternamente y para siempre. Sus planes y propósitos, todos ellos se cumplirán. El cuarto texto bíblico es 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. ¿Verdad? Dice 1 de Pedro 2:24: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, ¿qué dice? Es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Observe, tenga allí su Biblia abierta. Este texto es bien interesante, hermanos y amigos, jóvenes. Aquí la palabra del Señor está usando otra metáfora para darnos la perspectiva de Dios de la vida, de la vida del hombre que Él creó. El hombre, escuche, y su gloria, no solo el hombre, sino el hombre y su gloria es como la hierba, como la flor. ¿En qué sentido? El texto nos lo dice. La hierba se seca y la flor se cae. Así es el hombre y su gloria. Es así también, queridos hermanos y amigos, todos nosotros somos testigos de esta afirmación si lo pensamos. Todos nosotros podríamos pararnos aquí y dar testimonio de que esto que la Biblia está diciendo es cierto. Estamos viendo cómo la flor del campo, nuestra vida se está marchitando frente a nuestros ojos y lo hace de forma precipitada. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pongan atención. Canas que comenzamos a peinar,
fuerza y agilidad que comenzamos a perder, enfermedades que comienzan a aparecer, arrugas que comienzan a dibujarse, menos cabellos para peinar, cosas que ya no recordamos como antes, una voz que ya no es tan clara y dulce como antes, y la lista puede ser larga de cosas que todos los días están recordándonos lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida. Ven, todas estas cosas, hermanos, y cosas como estas atestiguan de la veracidad de la afirmación bíblica. ¿Cuál es esta afirmación? Que la vida, el hombre y toda su gloria es como la flor del campo. Por ejemplo, hermano, mire, piensen, noten. Si las cosas que nos daban gloria, por ejemplo, cosas como una bonita voz para cantar. Ven, por ejemplo, si aquí hay hermanos que Dios les dio el don, ¿verdad?, de cantar, y tal vez la gente los felicitaba por eso. Eso que era su gloria, se ha dado cuenta cómo ya no puede cantar, aunque conserva algo de eso, comienza eso a marchitarse. O por ejemplo, si tal vez usted era una mujer bonita, ¿verdad?, o tenía o tiene un rostro bonito para mostrar, o una figura hermosa o musculosa para modelar, o una inteligencia y memoria sorprendente para envidiar, o una energía impresionante que codiciar. ¿Ven? Todas estas cosas, y yo puedo seguir con la lista, enumerando cosas que eran nuestra gloria, nuestra fuerza, por ejemplo, ¿verdad? Y todos nosotros vamos viendo cómo eso va pasando. Y somos recordados en el día a día de lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho Dios? Que la vida del hombre es como la flor del campo, se está marchitando. Miren, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado el fútbol y he jugado desde pequeño. Pero el otro día conversaba con unos amigos de mi edad, yo ya tengo 50 años, y conversábamos con algunos amigos. Incluso estoy dudando de ir a jugar, todavía juego los días lunes, estoy dudando de ir a jugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estoy jugando con gente mucho más joven, 20, 19 años, ¿sabe qué ocurre cuando ellos corren? Que ya no los puedo coger. Y eso me frustra porque me enfrenta a una realidad que ya me alcanzó, que ya me está llegando. A mi esposa le he dicho que hace 2 meses literalmente he sentido un dolor en las rodillas. Entonces ven, estoy siendo recordado. Y todos aquí, aún los más chiquitos, están siendo recordados, solo que tal vez ellos no lo notan, pero todos nosotros estamos siendo recordados de lo que la Biblia dice. Tal vez alguien aquí que, como dije hace un momento, tenía una bonita voz y era el alma de las reuniones, venga, cante. Pero ahora comienza a notar cómo su voz ya no es tan pulida, ya no es tan dulce como era hace tan solo 2 o 3 o 5 años atrás. Ven. Entonces, la vida del hombre es como la flor del campo y su gloria también. Ven. Perciban la forma categórica del autor bíblico al decirlo. La hierba se seca, la flor se cae. Es decir, esto es algo inevitable. Es algo que va a sucedernos. ¿Ven? Entonces, ahora sí, hermanos, hasta allí, ¿verdad? Hasta allí por lo menos. ¿Qué tienen en común todos estos textos bíblicos? ¿Qué tienen en común sobre la vida? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Porque acuérdense, la primera parte del sermón se llama Una perspectiva bíblica de la vida y sus aplicaciones prácticas. Entonces, en cuanto a la perspectiva de la vida, ¿qué es lo que estos textos, si los pone juntos, nos están diciendo? ¿Qué cosa? Que morimos. Sí. ¿Qué más nos están diciendo? A ver, mijo. No, un poquito más duro que no te escucho. Que no podemos borrar el tiempo. Controlar el tiempo. Perfecto, muy bien. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Ponga atención. Lo que tienen en común estos textos en mi comprensión es que ellos hablan de la brevedad, de la rapidez con que pasa la vida. Nos están mostrando
la perspectiva de Dios de la vida, o por lo menos una parte de esa perspectiva. ¿Y cuál es? Que la vida es fugaz. Que la vida suya y mía, sin importar quién sea usted, sin importar cuán saludable usted sea, cuánto ejercicio haga, cuánto se cuide, su vida y la mía es fugaz. Hermanos y amigos, jóvenes, según las Santas Escrituras, la vida es breve, la vida es fugaz, es como una flor que pronto se marchitará, como una flor que rápidamente pierde su esplendor. ¿Ven? Esa es la perspectiva que la Biblia nos da de la vida, incluso en aquellas personas que puedan vivir tal vez 80 o más de 80, 90 años. Aún así, aun cuando nosotros llegáramos a vivir más de 80, 90 años, aún así, esto no cambiaría. ¿No le ha pasado que usted tal vez mirándose en el espejo, arreglándose tal vez para venir a la iglesia, ir a algún lado, usted dice, por ejemplo en mi caso, 50 años, ¿en qué momento sucedió eso? ¿No le ha pasado? Ahora bien, hermanos, entonces a la pregunta, ¿qué es la vida? ¿Cuál es la perspectiva que Dios nos da sobre la vida? Respondemos que la vida es un soplo, un aliento, un hálito, una brevedad, es una sombra, es como agua derramada que no regresa. ¿Están conmigo hasta ahí, hermanos? El hermano John me contó que estuvieron reunidos hasta hace poco, así que gracias por decírmelo, John, porque estoy consciente. Les voy a contar un par de chistes, pero no voy a contar chistes porque no sé contar chistes, pero hagan su esfuerzo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las demandas prácticas de esta perspectiva bíblica? O sea, si esto es cierto, si es cierto que la vida es breve, fugaz y se está yendo y que pronto pasaremos, hermanos y amigos y aún jóvenes, entonces, ¿cuál es la demanda práctica de esto, de este entendimiento? Eso es verdad, pero si usted dice, sí, eso es verdad, ¿qué demanda ese entendimiento que usted ahora se afirma en su corazón? Porque seguro que usted ya lo sabía. ¿Qué demanda de nosotros este entendimiento? Por ejemplo, ¿qué deberes nos entrega esta solemne verdad de lo fugaz y de la brevedad de la vida? Que yo creo, hermanos, que este entendimiento nos entrega varios deberes prácticos, pero yo le voy a dar uno por lo menos. ¿Listo? Y sobre eso se basa el resto del mensaje. Este entendimiento, hermanos, de lo fugaz de la vida debe hacer, ponga atención, que nosotros vivamos con un sentido de urgencia santa. Eso debe hacer este entendimiento. Si usted dice, no, sí, yo entiendo eso, bueno, entonces eso debe hacer que en su corazón haya un sentido de urgencia santa. Debemos vivir con un sentido de urgencia santa, escúcheme, y con un sentido de alto del deber, un sentido bien alto del deber de lo que Dios nos ha entregado para hacer, porque la vida se está yendo, ¿me hago entender? Usted no tiene tiempo que desperdiciar porque la vida se está yendo y hay unos deberes que usted y yo debemos cumplir. Entonces, si es cierto que usted entiende que la vida es fugaz, esto le entrega el deber de vivir con un sentido de urgencia. Corra, apúrese con ciertas cosas que ya le voy a decir cuáles, porque la vida se está yendo. Ahora, si usted recuerda el Salmo 90, se agrava más, porque en el Salmo 90 el Señor dice, los días de nuestra edad son, ¿han leído el Salmo 90? Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. ¿Quiénes son los más robustos? Podríamos decir que aquellos que no fuman, no toman, no pasan mala noche, hacen algo de ejercicio y su alimentación es de cierta manera, ¿verdad? Esos son los más robustos. Entonces, pero nosotros no sabemos, ese es un promedio de vida, pero usted no sabe cuánto va a vivir, ¿sí o no? No sabemos el mañana, no sabemos cuánto nos queda. Pero como ya dije, aunque le quede mucho, aunque le quede 80, 90, eso se va rápido. Así que debemos vivir con un sentido de urgencia y con un sentido alto del deber. Es decir, hermanos, nosotros no tendremos toda la vida para hacer lo que tenemos que hacer con nuestra vida. No tendremos toda la vida para cumplir nuestros deberes con ella.
Lo que quiero decir es que si es verdad que la vida es fugaz y pasa como la sombra, hagamos pronto lo que tenemos que hacer, porque la vida pronto pasará. Entonces viene la pregunta: ¿cuáles son nuestros deberes? Yo le quiero dar 3 puntos en lo que me queda de tiempo, para que usted los considere. ¿Listo? En primer lugar, el primer deber, saber que la vida pronto pasa, que es breve y fugaz, nos entrega el deber de ocuparnos urgente y responsablemente de nuestras propias almas. Ven, nada del otro mundo, pero esa es la verdad de Dios. Ya lo escuchó, ahora como dijo Jesús, vaya y viva así. Hermanos, tenemos deberes para con nuestras almas. Y algunas personas están viviendo como si no lo supieran, como si nunca lo hubieran oído. En verdad tienen un alma muy descuidada. ¿Se acuerdan de Proverbios 4:23? Por ejemplo, ese texto nos habla de esto que estoy diciendo. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Miren su Biblia. ¿Qué dice? Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Ve? Ahora, note algunas cosas de ese texto, no lo cierre. Primero, quiero que se den cuenta que se nos entrega un deber, el cual es hacerme cargo, ser responsable, ¿verdad? Ocuparme de mi propia alma. Segundo, que este deber debemos considerarlo como un deber noble, elevado, un deber de suprema importancia. Miren, hay gente que cuida más el carro que su propia alma. Son juiciositos con cuidar el carro, la casa, le hacen mantenimiento, pero son descuidados con esto que el Señor dice en su propia alma. Y ahí está la razón de por qué, entre otras cosas, su vida a veces es desdichada. Porque aunque viene a la iglesia, va, viene, su alma sigue tan descuidada. ¿Ven? Ahora también noten que aquí corazón es una referencia de la Biblia para hablar del alma. Queridos amigos, nuestro ser está constituido por 2 realidades: la externa, la visible, y la interna. Entonces mire, por ejemplo, usted está viendo una parte de mí, ¿verdad? Pero usted no sabe cómo yo estoy por dentro. Usted no sabe, por ejemplo, las cosas que se han alojado en mi corazón. ¿Ven? Nosotros debemos ser cuidadosos, hermanos, que mientras estamos caminando en la vida cristiana, estemos cumpliendo de verdad este deber. Le voy a decir, porque no tenemos todo el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, en primer lugar con nuestra propia alma. En otras palabras, debemos cuidar el corazón, no solo porque de él mana la vida, ponga atención, sino debido a que continuamente nuestra alma es asediada por enemigos. Nuestra alma es como un hotel, hermano, o como una casa en la que usted puede alojar 2 huéspedes, un huésped deseable y un huésped indeseable. Es como un hotel, usted es el administrador de ese hotel. Entonces, ¿verdad que hay gente que, por ejemplo, a veces es indeseable y usted quiere que se vaya rápido? El alma puede ser visitada y alojarse en su corazón cosas indeseables si usted no es cuidadoso con este deber. Y por supuesto también pueden ser cosas deseables. El punto es que debemos cuidar nuestras almas, escuche, porque hay enemigos en ella que enfrentar, pecados de los cuales debemos arrepentirnos, grietas que reparar, heridas que sanar, gigantes que derribar, lujurias que vencer, afanes que calmar, deseos y pasiones que controlar, tristezas que soltar, resentimientos que resolver. Ven, el alma, hermano, esto puede seguir y seguir. ¿Ven? Entonces, este es el punto. ¿Ven? Si la vida es breve y fugaz, tenemos que vivir con un sentido de urgencia. Usted no puede seguir dejando su alma allí, ir y venir, y estar expuesto a la palabra de Dios, pero no hacer esto de cuidar su propia alma. Y la necesidad más importante que el alma tiene, por supuesto, para los amigos que hoy nos visitan, es la necesidad de Cristo, la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Miren, algunos de ustedes están yendo y viniendo y escuchan esto y piensan que tienen toda la vida para venir a Cristo y arrepentirse. A mí me predicaban el Evangelio desde joven, muy jovencito. Y cuando la gente iba a predicarme, yo soy de aquí de Guayaquil, soy del Cristo del Consuelo.
Y cuando hermanitos de otras iglesias venían a predicarme el evangelio, yo dentro de mi corazón yo decía, esto que esta gente me dice es verdad. Y un día yo voy a caminar por allí, pero ahora no, porque soy joven. Ahora sé que era un gravísimo error. Mucha gente sigue pensando así, sobre todo los jóvenes. Dicen, no, eso es para los viejos, ¿no? Eso es para ti ahora, aquí y ahora. ¿Listo? Ahora, en segundo lugar, el segundo deber, saber que la vida es breve y fugaz, nos entrega el deber de ocuparnos responsable y urgentemente de nuestras relaciones con el prójimo. Ese es el segundo deber. Saber que la vida es fugaz nos entrega el deber de ocuparnos responsable y urgentemente de nuestras relaciones con nuestro prójimo. ¿Cómo terminó el año con sus relaciones? Especialmente con las relaciones más sentidas, más importantes, la familia, la esposa, los hijos, los padres. ¿Cómo está empezando el año? Verá, mucha gente no se pone a juicioso con esto. Después lo hago, después me reconcilio, después me ocupo de esto. Y no lo hacen. No, sus hijos se les están saliendo de las manos. No digo ustedes, sino la gente en general, ¿no? Y ellos creen que tienen toda la vida. Su relación se está muriendo, se está secando. Y ellos creen que tienen toda la vida para hacer lo que tienen que hacer. ¿Ven la implicación? No. Si usted dice, no, yo sí entiendo que la vida es corta, fugaz, que se está yendo, que estamos envejeciendo, que los chicos crecerán rápido, que un día yo moriré o mi esposa morirá. Eso nos debe entregar un sentido de urgencia y un sentido alto del deber. Tengo deberes que cumplir. Piense, por ejemplo, en estas cosas, ¿no? Hermanos, como saben, hay una ley universal y absoluta dada por Dios, la cual Él rige y juzga por ella a toda la humanidad. Esta ley son los 10 mandamientos de Dios, es el estándar por el cual Dios nos va a juzgar. Y como saben, las primeras 4 leyes tienen que ver con Él y las otras 6 tienen que ver con el prójimo. ¿Por qué Dios reguló las cosas así? Las reguló así, hermanos, porque para Dios el ser humano también tiene un valor. Hay leyes que tenemos para con el prójimo. Amar a mi prójimo es uno de esos mandamientos que Cristo nos dio, lo cual incluye muchas cosas, ¿verdad? Para amar al prójimo. Incluye cuidarlo, protegerlo, servirlo, tenerlo en alta estima, ayudarlo a crecer, vivir, acercarse a Dios. Empezando con los más cercanos, que son mi propia esposa y mis propios hijos. Dios nos ha entregado, dentro de este deber de amar al prójimo, otros deberes particulares para con mi esposa y para con mis hijos, ¿verdad? Por ejemplo, piense por ejemplo usted como esposo, ¿cuáles son los deberes que Dios le entrega a usted como esposo? Por ejemplo, la Biblia dice que el marido ame a su mujer, que la trate como vaso frágil. Piense usted como esposa, ¿cuáles son sus deberes para con su esposo? Que lo respete a su marido, dice la palabra de Dios. Piense como padre, ¿cuáles son sus deberes? Que críe a sus hijos, ¿verdad? Sin provocarlos a ira, en disciplina del Señor. Pero hijos, piensen en cuáles son sus deberes con sus padres. Por ejemplo, que los honren, lo cual incluye que los haga quedar bien, que los obedezca y cuando sean viejos, que los cuide. ¿Sí o no? Ahora, entonces déjenme hacerle algunas preguntas. ¿Cómo están nuestras relaciones, especialmente las más cercanas? ¿Cómo están tus relaciones con tu primer círculo, tus cónyuges, tus padres, tus hijos? El punto, hermano, es que si la vida es breve y fugaz, si pasa como la sombra, si esto es verdad, esto te entrega un deber en lo que respecta a tu relación con ellos. Por ejemplo, hay cosas que has descuidado en tu matrimonio. Deberías poner atención porque cuánta gente se fue de este mundo y ya no tiene tiempo, ¿verdad? O por ejemplo, hay cosas que hacer con los hijos. Por ejemplo, hay gente a la que pedirle perdón. Hágalo. Hay gente con la que ir sentarse, hablar para restaurar en una relación. Hágalo. Porque usted no tiene toda la vida.
Porque tal vez esas personas un poquito más adelante ya no tendrá oportunidad de hacerlos. Hay hijos a los que dedicar tiempo, llevar al parque, reprender, abrazar, escuchar, aconsejar, conversar, instruir. Hágalo, porque mire, se le va a pasar el tiempo. Por ejemplo, algunos de ustedes saben, yo tengo 3 hijos. Y para bien o para mal, mis hijos el mayor tiene ya 14 años. Para bien o para mal, si hice lo que tenía que hacer, bien, y si no lo hice, ya no lo puedo hacer. Ya hay cosas que ya no lo puedo hacer, ya no los puedo echar para atrás a ellos. Pero algunos de ustedes tienen, por ejemplo, veo por aquí algunos niños pequeños. Por ejemplo, estamos haciendo el culto familiar. Hágalo ahora. Mire, mucha gente quisiera echar para atrás. Sus hijos se han echado a perder. Y ellos dicen, no, tuve 15, 17, 20 años y no hice lo que tenía que hacer. ¿Sí me hago entender? Y lo mismo ocurre con otros asuntos, como otras relaciones, como el matrimonio, los padres. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque la vida es como el agua derramada, que no la vuelves a recuperar. Por ejemplo, una vez que los hijos salgan de casa, ya no habrá tiempo. Mucha gente se lamenta. Lo hemos escuchado, ¿sí o no? Mucha gente se lamenta. O sea, si mis hijos volvieran a casa, si yo pudiera retroceder el tiempo, ¿verdad? Hermanos, que Dios nos conceda gracia. El tercer deber y último, saber que la vida es breve y fugaz, nos entrega el deber de ocuparnos responsable y urgentemente de nuestros deberes para con Dios. Nuestros deberes para con Dios. Entonces, tenemos deberes para con nuestra alma, tenemos deberes para con nuestro prójimo, empezando con los más cercanos, esposa, hijos, padres. Pero también, por supuesto, tenemos deberes para con Dios. Hermanos, los deberes para con Dios son los deberes supremos de la vida. Así debemos entenderlos, son los primeros. Es decir, son los más importantes. Escuche, y del cumplimiento de esos deberes depende en primer lugar el disfrute, goce y plenitud de esta vida y la gracia para estas otras cosas. Por ejemplo, cuidar de mi alma y, por ejemplo, cuidar de mi familia y tener mis relaciones con mi prójimo saludables. ¿De qué depende? Del cumplimiento del deber supremo de la vida, el cual es los deberes para con Dios. Por eso creo que correctamente el catecismo, en la pregunta 1, como sabrán, dice: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? ¿Y cuál es la respuesta? El fin principal y más noble del hombre es disfrutar de Dios, de la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso es correcto, hermanos. Eso es correctísimo y nosotros, hermanos, debemos afirmar nuestro corazón en esto. Ahora, si usted dice, yo lo entiendo, usted debe entender que entonces hay debajo de esa verdad o dentro de esta verdad de vivir para la gloria de Dios, hay muchos deberes que nosotros tenemos para con Dios. Por ejemplo, obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. ¿Ven? Entonces, tiene que preguntarse, ¿cumplo mis deberes para con Dios? Del cumplimiento de mis deberes para con Dios también dependerán los deberes que tengo para con mi alma y para con mi prójimo. Por ejemplo, mire, mucha gente no conecta esto. Por ejemplo, nosotros tenemos el deber de guardar el día del Señor, ¿sí o no? Y parte de ese deber es reunirnos con el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente está descuidada en su alma, verdad? Y lleno de resentimiento, amargura, no triunfan sobre el pecado. Mire, por ejemplo, el deber de mortificar pecados tiene que ver con el cuidado del alma, ¿verdad? Que no se levanten esos pecados y no nos consuman, ¿verdad? Esas pasiones. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene victoria sobre eso? Es porque no toman en serio sus deberes para con Dios. Uno de ellos, guardar su santo día. ¿Por qué el Señor nos manda a guardar su santo día pública y privadamente? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Él nos quiere hacer el bien. Él nos hace el bien aquí. Por ejemplo, escuchando estas cosas, ¿no? Oyendo cosas como estas, somos advertidos. Si yo estoy, por ejemplo, siendo demasiado brusco con mi esposa y el pastor predica sobre los deberes de los hombres, voy a ser advertido a tiempo.
O si estoy siendo descuidado sobre mi deber, por ejemplo, de enseñarle a mis hijos la palabra de Dios y no lo estoy haciendo, tal vez voy a ser reprendido y también voy a ser instruido y cómo hacerlo, y voy a ser animado y me voy a ir a casa y soy bendecido. Entonces noten cómo ahí le he dado dos ejemplos, como los deberes para con mi alma y los deberes para con mi prójimo, especialmente la familia cercana, dependen mucho del cumplimiento de mis deberes para con Dios. ¿Están conmigo hasta allí? ¿Y cuáles son mis deberes para con Dios? Bueno, yo creo que todos pueden intuir que son muchos. Por ejemplo, los primeros 4 mandamientos de los 10 de Éxodo 20 nos dan un buen resumen de nuestros deberes para con Dios. Pero claro, hay más textos, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, vamos concluyendo. ¿Qué es lo que he tratado de sembrar en su corazón, especialmente ahora que el año está comenzando? Es un buen momento. Hemos visto que la vida es breve, que es fugaz, que es una sombra que pronto pasa, que es como la flor del campo que pronto se marchitará. Esa es la perspectiva de Dios de la vida, del hombre que Él creó. Esta perspectiva, hemos visto, nos entrega un deber. Debemos vivir la vida con un sentido de urgencia santa, con un sentido alto, elevado, de responsabilidad. La vida no es un carnaval, aunque Celia Cruz lo diga en la canción entonces. La vida es seria y debemos vivirla con seriedad y responsabilidad y con ese sentido de urgencia. Y si yo digo amén a eso, entonces cuide 3 cosas. Sea diligente, apresúrese, corra y sea diligente en 3 direcciones. Hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba. Cuide su propia alma, sea diligente en los deberes con su alma, sea diligente en los deberes para con su prójimo, empezando con su esposa, hijos, esposo, padres, amigos también. ¿Hay algo que hacer allí? Hágalo pronto. Y tercero, sea diligente en sus deberes para con Dios. Hermano y amigo, le he dibujado a usted un mapa, un pequeño y sencillo plano provisto por Dios mismo en su santa palabra, para que por el entendimiento ahora de la ruta de vida, usted ajuste su vida pronto, con urgencia, porque pronto pasamos, porque la vida se está yendo. Hay abrazos que dar a la esposa, déselos pronto, porque un día ya no la tendrá. Hay cosas que hacer con los hijos, disfrútelos ahora, porque un día se irán. Hay que instruirlos, instrúyalos ahora, porque no siempre lo podrá hacer. Que Dios nos conceda su gracia. Amén. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Y de manera muy sencilla, Señor, he tratado de sembrar y en algunos recordar lo que ya saben, Señor, que pronto pasaremos, que la vida se está yendo, que las fuerzas se están yendo y que muy pronto todo pasará. Señor, que este sentido, esta perspectiva de lo fugaz, de lo rápida que es la vida, ruego tu gracia, siembres en nuestro corazón un sentido alto del deber y un sentido de urgencia para cumplir nuestros deberes. Concédenos gracia, Señor, para ser diligentes en los deberes de nuestra alma. Concédenos gracia para cumplir los deberes para con nuestros prójimos, Señor. Y principalmente concédenos abundante gracia para cumplir nuestros deberes hacia ti, Señor. Que así sea para tu gloria, Padre. Ahora, Señor, rogamos tu gracia para la cena. Señor, gracias por enviar un Salvador, y hoy este pan y este vino nos lo recuerdan. Que costó nuestra salvación, Señor. Oh Padre, a ti sea gloria y honra y al Cordero. En el nombre de Jesucristo.